Buenos días, mi nombre es Cristian Saldías y soy académico de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Bienvenidos a todos y todas a la segunda jornada del segundo seminario virtual Poéticas, Prácticas y Políticas de las Imágenes en la Era Digital. Esta iniciativa es organizada desde la ciudad de Concepción, región del Biobío, del sur de Chile, por un equipo conformado por académicos y estudiantes de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y es financiada por la Dirección de Extensión Cultural y Universitaria de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la misma universidad, mediante el concurso Fondo de Apoyo a Seminarios FAS año 2022. Y además cuenta con el apoyo de la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia de la UCSC, con su equipo académico y de estudiantes. Hoy día tendremos la tercera conferencia del seminario, que se titula Una constelación de imágenes monstruosas, y que estará a cargo de la doctora Maya Gatas Vargas, de Argentina. Maya Gatas es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja como becaria postdoctoral CONICET en el Instituto CITEC-D, investigando las formas audiovisuales del paisaje de la Patagonia transfronteriza. En 2021 editó su primer libro, Diario de Exploración al Territorio del Color, y está finalizando su primer largometraje documental, Viento del Este. Les recuerdo que después de la presentación de Maya abriremos un espacio de diálogo para que ella pueda responder sus preguntas y también incorporar sus comentarios a la conversación. Mientras tanto, mientras se desarrolla la exposición, pueden ir dejando sus preguntas y comentarios, tanto en el botón de preguntas y respuestas que pueden encontrar en la parte inferior del Zoom, digo, y también pueden enviarlas a través del chat. Antes de comenzar, también debo señalar lo siguiente: las opiniones que se presentarán en esta exposición y en todas las del seminario, así como también los análisis, las interpretaciones, son de exclusiva responsabilidad de los y las expositoras y no reflejan necesariamente la opinión de la Dirección de Extensión Cultural y Universitaria de esta universidad. Ahora sí vamos a comenzar. Muchas gracias, Maya, por haber aceptado la invitación de participar en el seminario. Eh, Nos alegra un montón que estés con nosotros y estamos muy ansiosos de conocer también más sobre tu investigación sobre la construcción y representación del paisaje de la Patagonia. Y nada, puedes comenzar tu presentación cuando gustes y al final conversamos. Bueno, buen día a todos. Gracias, Cristian, por esta invitación. La verdad que es re hermoso sentirme en Chile, aunque sea virtualmente, ya con la tonada que tienen. Y nada, está buenísima la programación que armaron. Me parece como un honor estar en medio de todo este tejido que se fue tramando entre ayer y hoy. Bueno, yo actualmente estoy arrancando lo que sería la investigación de postdoctoral, digamos, luego de hacer mi tesis, ¿no? Que en Argentina el postdoctorado es ese limbo extraño, ¿no? Que se sigue estudiando, y porque nosotros tenemos como el ingreso a la carrera de investigador en CONICET, entonces siempre el postdoctorado para nosotros es como un momento particular. La conferencia de hoy tiene más relación con lo que fue mi tesis doctoral, que la defendí hace un año ya, en julio del 2021, que se tituló Una constelación de imágenes monstruosas. Pero actualmente sí quería mencionar que estoy como bastante interesada en investigar como los cruces entre Argentina y Chile, como esta región que se constituye como binacional, que es la Patagonia, que ustedes tienen como unas subregiones dentro de la Patagonia y nosotros en general la nombramos como toda una unidad, aunque es realmente muy, muy diverso el territorio patagónico. Así que bueno, estaré atenta, digamos, a lo que vaya ocurriendo en los procesos artísticos chilenos vinculados a este territorio, porque es en lo que estoy como comenzando a indagar.
voy a compartir pantalla. Preparé un video que va a empezar en un ratito. Bueno, la conferencia de hoy está vinculada a lo que fue esta investigación de 5 o 6 años, que fue la investigación de tesis doctoral, y como pasó este tiempo en el medio, decidí pensarla, como más bien repensarla, releerla, como entre que uno entrega la tesis, después la defiende y después descansa un tiempo, pensaba qué pasa en todo ese tiempo, ¿no? A mí me interesa mucho pensar como los procesos de investigación y hacer como mucho énfasis en el proceso más que en el resultado. En ese sentido, siempre menciono a Donna Haraway, ¿no? que es una de las teóricas que menciona y que denuncia un poco cómo la ciencia y la academia en general muestran como resultados así como finales, enunciados desde ningún lugar objetivo, dice ella, ¿no? Tiene un texto que habla como esta figura del testigo modesto que se instala en el siglo XVII, justamente como esta imagen así como muy, muy limpia de que no se sabe bien quién está hablando y que en general era, bueno, un hombre blanco científico. Y ella busca responder un poco a eso con la propuesta del conocimiento situado, que es una propuesta que tomé como bandera, no solo porque en mi caso yo estaba investigando sobre Bariloche, que es el territorio en el cual vivo, que está dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, sino también porque desde el principio me planteé hacer una investigación en artes. Mi formación es en ciencias de la comunicación, después hice el doctorado en artes, pero sí soy artista visual. Y el hecho de ser artista visual creo que compone mucho como mi forma de abordar los temas. Entonces tenía como este dilema de cómo investigar sobre arte. En mi caso fue como pensar el arte contemporáneo que registra este paisaje patagónico, también siendo artista y sabiendo como lo problemático que puede ser investigar arte desde la academia, ¿no? En ese sentido yo pensé como un anexo para mi tesis, que fue un anexo de obras, de un cuerpo de obras que yo fui produciendo durante esos años, porque todo lo que yo iba leyendo, investigando, haciendo archivo, iba repercutiendo mucho en mi obra y viceversa. Todo lo que yo iba produciendo en mi obra, por ahí se me ocurrían ideas para repensar como ciertos capítulos de la tesis. Eh, Había como soñado en que mi defensa de tesis fuera como una muestra de arte, además de la exposición propiamente dicha, por supuesto, y bueno, como la defendí ahí como en la transición de la pandemia a la pospandemia, eso no pudo realizarse, pero sí pude hacer algo de esta muestra hace un par de meses en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, donde por primera vez reuní como alrededor de 7 obras que trabajaban mucho con este tema del paisaje patagónico. Y también en ese marco de pensar la investigación artística, traje un video para hoy, que es como un video collage, que es algo que hago desde que empecé como a presentarme en congresos y todo eso, porque bueno, en general hablo mucho de cine y sentía que a veces se habla de cine sin ver como la imagen en movimiento. En este caso nos vamos a perder el sonido, porque el sonido va a ser como mi voz en off en vivo, pero sí les quería decir que vamos a ver este video y que no es un video como necesariamente ilustrativo, o sea, por momentos va a haber cosas que van directamente a lo que yo estoy mencionando, pero por otros no, así que en ese sentido no se preocupen si no está como sincronizado. Y después mencionar también como quizás un posicionamiento respecto del arte, que con este dilema que les comentaba, de cómo ser artista y a la misma vez producir arte, investigar arte, pero también desde la academia con las reglas que tiene la academia. Y en ese sentido quería mencionar a dos autores, uno es César Aira, que tiene un texto que se llama Particularidades Absolutas, que justamente plantea esto de que en el arte los ejemplos no son ejemplos, porque es tan singular la obra de arte, o sea, esa fórmula de particularidad absoluta, que no se puede como generalizar. Entonces, que siempre que estemos como eh, investigando sobre arte, tenemos como que tener en cuenta como esa singularidad de la obra. Y también el sociólogo argentino Eduardo Gruner
que habla de la dimensión como secreta que tiene toda obra de arte y que debe ser como mantenido, y que ese es un poco como su núcleo y su gracia. Entonces, bueno, quería plantear eso a sabiendas de que de todos modos hice como 2 capítulos de la tesis pensando cómo las obras de arte pueden construir paisaje, pero quería hacer esa salvedad para empezar. Bien. Avísenme si se está viendo el video o cualquier cosa. Se ve Bueno, bien. bien, mucho collage, a ver. Como les comentaba, bueno, la tesis pertenece quizás al campo de la estética aplicada en el sentido de que trabajo con análisis de casos. Mi objetivo siempre estuvo focalizado en estos capítulos sobre cine y fotografía. En verdad usé el término cajas negras de Flusser porque permite integrar como cine, video, fotografía. También trabajé con videoinstalación. Y la pregunta tenía que ver con cómo se construyó el paisaje de mi región. En un principio había pensado en la Patagonia, después pensé en la Norpatagonia, o sea, uno va achicando a medida que va investigando, y terminé con el Parque Nacional Nahuel Huapi. En ese sentido, me tuve que poner a indagar como en un primer capítulo lo que fueron las representaciones como dominantes y canónicas de esta región. Fue un capítulo histórico bastante como engorroso. Y en estos primeros como meses de trabajo fui a hacer archivo al Museo de la Patagonia y encontré una frase que fue como muy provocadora para iniciar mi investigación, y que quería leérselas porque, bueno, ahora van a entender por qué, es la que están viendo en pantalla. Dice: de regreso estuvimos en la isla Victoria, otra de las joyas de este lago, Nahuel Huapi. En ella todo es poesía, y su encanto está por arriba de cualquier descripción. Sin duda, tiene razón Sáenz Hayes cuando, al referirse a la belleza de nuestra zona lacustre, dice que los artistas no tienen nada que hacer aquí, como no sea mirar y marcharse. Bueno, creo que ese final se entiende como porque a mí me resultaba provocadora. Además, esta frase es dicha por Ezequiel Bustillo, que fue el director de Parques Nacionales, de la etapa como más emblemática de lo que fue el Parque Nacional, como la etapa de oro, digamos. Y bueno, desde este primer momento se me planteaba este dilema de, en esta región, todo está justificado por la naturaleza, la belleza de la naturaleza, la construcción del paisaje está como muy vinculada a esta idea como más romántica y contemplativa de la naturaleza, y eso hace que exista esta frase donde diga que los artistas no tienen nada que hacer aquí, que por supuesto a mí me enojó un montón, y a lo largo de la tesis iba pensando cómo responderle a Bustillo, desde dónde, y cómo en este momento histórico, ¿no?, donde el arte contemporáneo ya no está como preso de ese paradigma de belleza, digamos, ¿no? Esta idea como que durante muchos años fue como la idea dominante del arte, como lo bello, lo armónico, como una idea más como griega, si se quiere. Entonces, en ese primer momento ya me apareció como un concepto que va a ser el que trabajé a lo largo de la tesis, que es el concepto de lo monstruoso, y empezar a pensar cómo se puede construir una estética monstruosa para responderle a Bustillo y generar como quizás una disonancia en el paisaje. En ese sentido, y pensando en esta idea de proceso de investigación, quería traer un trabajo que fue como una suerte de, entre comillas, pista falsa. Es un trabajo que hice en el año 2016, en un trabajo de investigación artística. Se llamó Cómo se cartografía una frontera, y ahí yo me puse a indagar como la construcción de los mapas, los primeros mapas que registraron este territorio, por ejemplo este que estamos viendo, que es el mapa de Magallanes, de la exploración de Magallanes 1562, que hace Diego Gutiérrez, que es la primera vez que aparece el territorio patagónico a los ojos de Europa, y donde se retratan a este encuentro colonial entre los patagones gigantes y el colono español. También cabe mencionar que en esa época los mapas tenían como esta convención de dibujar monstruos, cosa que se fue perdiendo si vemos los mapas actuales. Y este trabajo, que para mí fue como un recorrido de pensar la cartografía como
como un dispositivo que está en el medio del arte, de la ciencia y de la política, y en ese sentido me resultaba muy interesante ese cruce. Terminó quedando afuera de la tesis porque se iba un poco por las ramas, porque era un poco largo, en fin. Pero fue el primer trabajo que yo hice supuestamente para la tesis, quedó afuera. Me gusta un poco esta paradoja, pero sí ahí encontré esa imagen que después terminó siendo como una suerte de imagen clave para la investigación, por eso lo quería traer hoy. Y me gustaría pensar que muchas veces las tesis son como la punta de un iceberg, y que abajo de ese iceberg hay todo como una complejidad y un entramado y un montón de investigación y de intertextos que uno tiene que quedan afuera y que apenas como se pueden vislumbrar. Y bueno, creo que ese trabajo es como parte de ese bajo el agua, digamos. Y bueno, y este mapa, que tenía este dibujo tan particular, fue una imagen que reapareció varias veces. Por ejemplo, acá estamos viendo algunas imágenes del viaje de Fitzroy y Darwin, la historia de Jamie Button, que estaba muy bien narrada en la película El botón de nácar de Patricio Guzmán. Y bueno, también me quedó como prendida ese concepto de monstruosidad como una primera forma estética para visualizar a la Patagonia. Quiero mencionar que yo no vengo de como una formación que trabaje como con el concepto de monstruosidad, que por ahí es más propio quizás de ciertas zonas de la antropología y las construcciones de otredad, o desde la biopolítica. O sea, yo no venía para nada de ese mundo, de ese marco teórico. Entonces, en ese sentido, para mí la monstruosidad no fue un punto de partida, no estaba para nada en mi plan de tesis, sino que terminó siendo como una suerte de hallazgo de insistencia y de punto de llegada que me permitió como tejer toda la tesis y construir como el arco narrativo que se fue armando en la tesis. Pero fue como algo muy casi de la última etapa de investigación. Y en ese sentido, atenta a esta idea de monstruosidad, también estaba el concepto de cyborg de Donna Haraway, que también me ayudaba a pensar lo que yo quería trabajar con los dispositivos de imágenes, ¿no? Con este concepto que les mencionaba de cajas negras, de Flusser, que habla del mecanismo desconocido de las cámaras, esto de lo negro de la cámara, ese mecanismo que no conocemos y que no podemos terminar de controlar, en oposición a otras creencias que creen que las cámaras están a nuestro servicio y son como nuestros esclavos, si se quiere. Él hace mucho énfasis en este mecanismo desconocido, y el concepto de Haraway hace mucho énfasis en esta identidad relacional, ¿no? Entre lo orgánico, lo inorgánico y la máquina, como siempre imbrincados y relacionados, que me ayudó también a pensar como cuestiones del cine y de la fotografía. Y bueno, y este concepto de lo monstruoso quería también como mencionar que tiene como una transformación a lo largo de la tesis, que en un primer momento está muy asociado a la definición más convencional que tenemos, ¿no?, en Occidente, que es pensar como lo monstruoso como oposición a la norma, y en ese sentido como es visto como algo negativo, como en su momento lo fueron, por ejemplo, los pueblos originarios de nuestra región, o también el concepto de desierto, que fue un concepto que sirvió mucho para construir la Patagonia en un primer momento, pero a lo largo de la tesis se fue transformando ese concepto, y justamente con esta idea de responderle a Bustillo, se fue convirtiendo en una suerte de afirmación, de decir cómo afirmarnos en esta estética monstruosa y pensar como la potencia que tiene decir somos monstruos. Quería como mencionar eso. Bueno, les voy a contar un poco los capítulos. Por supuesto, las tesis son muy largas, de 300 páginas aproximadamente, así que voy a hacer como un pantallazo de los capítulos para que se pueda seguir como la línea narrativa. En el capítulo 1 les mencionaba que fue como bastante intenso, que fue hacer como una genealogía histórica de ciertos casos históricos, ¿no? Trabajé con distintos tipos de archivo. Como la temporalidad era más larga, trabajé como con mapas, con dibujo científico, con noticieros cinematográficos, que ahora estamos viendo este que se llama algo de primavera, Bariloche en primavera, me parece que se llama.
y era un poco rastrear como cómo había sido representada y construida la Patagonia como territorio, como qué paisajes fueron apareciendo a lo largo del tiempo, y obviamente eso estaba como muy atravesado por el proyecto político de construir como la ciudad turística argentina. Bariloche es como una de las ciudades más mainstream, digamos, de turismo argentino. Y bueno, y había como distintas concepciones de lo monstruoso que iban apareciendo en este capítulo. Por un lado, como ya mencioné, la construcción de la otredad de los pueblos originarios, el territorio del desierto como un espacio bárbaro a ser civilizado, que entiendo que en Chile tienen un proceso muy, muy similar con lo que se llamó la pacificación de la Araucanía, que es en los mismos años. Y también cierta idea de naturaleza que en un principio se muestra como monstruosa y como que debe ser como domesticada y civilizada. En este sentido me sirvió mucho un capítulo de Jens Sanderman, de su libro Tierras en Trance, donde trabaja como con los hermanos Bustillo y estas décadas de los 40 y de los 50, que fueron esta etapa de oro que les mencionaba, de construir Bariloche como la Suiza argentina, y habla de estas contradicciones constitutivas que tiene el Parque Nacional. Entiendo que todos los parques nacionales tienen las mismas contradicciones, que es por un lado como querer conservar la naturaleza, pero a la misma vez estar construyendo esa naturaleza a cierta idea de belleza colonial europea, y por ejemplo forestar y deforestar al mismo tiempo. Por ejemplo en Bariloche, para hacer el Hotel Yao Yao, que es como el hotel más emblemático de clase alta, se talaron un montón de hectáreas de bosque nativo y a la misma vez se foresta con plantas exóticas de Europa por su capacidad de escenificación, digamos. Bueno, creo que esa es una contradicción que está como presente en todos los parques nacionales, y que creo que de a poquito va cambiando. De hecho, en el Parque Nacional está cambiando esa visión. Y sí mencionar por ahí como tres rasgos dominantes que rastreaba como en el análisis del archivo histórico de este capítulo, que tienen que ver por un lado con, primero, la sobrevalorización de lo paisajístico y unido a la idea de naturaleza, por sobre todo lo que tenga que ver con lo cultural, lo humano. Recién en el año 2001 el Parque Nacional empieza a considerar como patrimonio también lo cultural, ¿no? Por ejemplo, no sé, el Cultrún, o sea, es algo relativamente reciente. También una sobrevalorización del bosque y del lago por sobre el paisaje de la estepa, que es este paisaje que fue llamado desierto y que rodea completamente la ciudad de Bariloche, que en realidad es como bastante pequeño el territorio como no estepario. Después esta impronta colonial que les mencionaba, que se condensa mucho en esta idea de la Suiza argentina, que entiendo que también existe la Suiza chilena y que tienen procesos ahí también similares, que estaba bastante clara como en esa cita de Bustillo y esa idea de naturaleza como igual a belleza. Y después como las características quizás más de construcción formal de estos materiales, que tienen que ver como algo que llamé como estética de la neutralidad. Este concepto viene como de este trabajo que les comentaba de los mapas, donde leí mucho como los geógrafos culturales y críticos, y Brian Harley habla de que los mapas tienen como una retórica de la neutralidad. Entonces yo pensaba como esa retórica neutra se convertía como en una estética de todos estos tipos de materiales. Bueno, como por ejemplo las convenciones que tiene, qué sé yo, el cientificismo, ¿no? El dibujo cientificista, que es algo que también me fasciné mucho en algún momento de la tesis, en indagar como las pautas de construcción formal, digamos, ¿no? De esos dibujos, por ejemplo. Y bueno, y este capítulo es el que va a dialogar y el que va a teñir toda la tesis con los capítulos siguientes. En el capítulo 2, más que nada, trabajé como las posiciones filosóficas en torno a las cajas negras, este como problema o este dilema que generó el cine y la fotografía en su ingreso al arte, ¿no? También un recorrido histórico de distintas posiciones donde yo rastreaba como discursos tanto de artistas como de filósofos, poniéndolos a la misma altura.
por ejemplo, ciertas posiciones como muy optimistas sobre la potencia del cine y de la fotografía, como puede ser Siga Bertov, Marcel Proust, o también ciertas posiciones como más críticas, de estado de alerta, digamos, como Walter Benjamin, que tiene una posición como bastante ambigua, o Harun Farocki. Iba recorriendo como esta dificultad de pensar si la fotografía puede, y el cine y el video pueden producir experiencia, y pueden ser arte. Y por ahí cerraba pensando un poco en esta posición ambigua que yo misma tengo, que en el texto de Heidegger, la pregunta por la técnica, cita a Hölderlin, que dice esta frase como de en el peligro está la salvación, ¿no? Como esta doble cara que tenemos constantemente como con la relación con las máquinas, pero volviendo a Haraway, pensar como que en verdad eso es como constitutivo del ser humano, entre comillas el ser humano, que no es un concepto que me guste mucho, eh, y la dimensión técnica de nuestra vida, que está desde el principio de la humanidad, como incluso antes de que exista lo que hoy denominamos como las máquinas, ¿no? Bueno, y quería mencionar algunos, o sea, quería mencionar a los casos que trabajé, pero no puedo como meterme en todos, sí, por ahí me voy a detener más que nada en uno, eh, pero sí como contarles quizás cómo pensé el armado del corpus, que fue también como un poco difícil, porque yo pensé que iba a encontrar como mucha más producción sobre Patagonia de la que encontré. Me costó bastante armarlo. El capítulo 3 son 5 casos de fotografía contemporánea, y la mayoría como trabajos fotográficos como muy híbridos, en el sentido de que desbordan la práctica fotográfica. Por ejemplo, trabajan con collage, con poesía, con video, como, siempre como con otras técnicas. Y en el caso del cine trabajé tanto como con video experimental, instalación o cine documental. Eh, pero sí me interesaba como que todo el corpus genere como una suerte de constelación con estos casos del capítulo 1, como un diálogo de pensar como herencias, desplazamientos, conexiones, quizás un poco influenciada por Avi Warburg, que va a aparecer después en las conclusiones, eh, y cómo podían dialogar como con estos tres rasgos dominantes, y cómo podían como quizás iluminar como otras zonas, ¿no? Pensaba como la idea del prisma, ¿no? Que la luz se difracta, y qué pasaba como con Bariloche o el lago de Nahuel Huapi, que es como una zona muy sobreexpuesta en términos turísticos, o sea, es una zona que tiene como mucha visualización, y qué pasaba como con las zonas subexpuestas de esta región, y cómo el arte podía también no solo traer como a nivel contenido, digamos, como otros paisajes. Me gusta mucho pensar como las latencias del paisaje, o los paisajes truncos, los paisajes que no pudieron ser, sino también como la forma en la cual nos traía estos paisajes. Bueno, acá estamos viendo algunos de los casos del capítulo 3 de fotografía contemporánea, eh, y pensar también esto del conocimiento situado que mencionaba al principio, y cómo el arte como, tiene como por sus propias reglas, porque obviamente el campo del arte también es un espacio reglado y tiene ciertas convenciones, pero entre esas convenciones tiene la posibilidad de este conocimiento situado, de mostrar como las marcas de quién están hablando y desde dónde. Me gusta pensar también como cicatrices, también además de marcas, como, ¿no? Como esas cicatrices que traemos puestas en nuestra mirada. Bueno, menciono algunos de los artistas con los que trabajé. Esta, por ejemplo, es Guadalupe Gaona, con su libro Pozo de Aire, que es un libro de fotografía y de poesía, donde trabaja como la única imagen que tiene con su padre, que fue desaparecido en la última dictadura militar argentina. Sobre este trabajo se hizo una película que se llamó La idea de un lago, de Milagros Mumenthaler, que también la trabajé un poco. También está Daniela Gineste, que trabaja con el paisaje de la estepa, y con una cámara instamática que está aprendiendo a usar, entonces le produce como muchos errores en la imagen, y ella termina siendo como de esos errores, como un poco la estética de su trabajo.
muy vinculada a lo que mencionábamos de Flusser. Después está Lorraine Green, que trabaja con las postales canónicas de esta región y las interviene, calándolas con noticias como de los medios que tensionan como esa imagen más como idílica. Marino Balbuena, que trabaja con la vista de los hoteles, esta idea de la vista, ¿no? De que te venden como una ventana, y esta tensión entre el adentro y el afuera, como un adentro muy recargado, muy decorado, y un afuera que está hecho como por un lado para ser contemplado, pero también como una suerte de tensión como más vinculada a la idea de lo sublime, ¿no? Como amenazante. Les pongo, retrocedo para que vean la imagen porque me parece que está bastante claro, ¿no? Este tipo de imágenes donde el flash como que destaca mucho los interiores decorados de los hoteles y el paisaje se convierte como en una mera vista y todo como el discurso turístico alrededor de vender esa vista. Volvemos acá. Bien, y me faltó mencionar a Agustina Triquel y Manuel Fernández, que trabajan con la historia de la isla Huemul, que es una historia así muy trunca, es una isla bastante pequeña que está en el kilómetro 10 de Bariloche, en lo que se llama Playa Bonita, que es una isla donde Perón intentó, a través de un científico llamado Richter, fabricar energía nuclear, y se armó toda una infraestructura de laboratorios. Si uno va hoy en kayak remando hasta esa isla, se pueden ver las ruinas de ese proyecto científico fracasado, son tremendas construcciones, y ellos construyen como un relato muy polifónico, donde incluyen a los físicos del Balseiro, que es el instituto científico que se crea luego de este fracaso, como casi una reacción a ese fracaso, la importancia de como fundar un instituto serio de ciencia argentina, que es como también algo que caracteriza bastante a esta región, como ciertas como infraestructuras de ciencias exactas y duras. Y bueno, y trabaja mucho como con las ruinas y qué pasa con ese paisaje en ruinas y esa promesa científica que no pudo ser. Y díganme si estoy yendo muy rápido, pero la idea es ahora pasar al capítulo de audiovisual. En este capítulo hubo un texto bastante clave, con esto de que yo les contaba que tenía las antenas paradas con el concepto de lo monstruoso. Hay un texto de Jean-Louis Comolli que se llama Elogio del cine monstruo, que es un texto muy breve, pero muy contundente, y ahí se me linkeaba, ¿no? Este concepto de monstruosidad que sirvió para construir a la Patagonia en cierto momento histórico, y la monstruosidad para definir al cine, en este sentido también que hablaba de que lo monstruoso puede ser como una potencia. Como él hace énfasis en que el cine desde su nacimiento está como en el en las fronteras, entre el arte, la magia, la ciencia, entre lo documental y la ficción, y que es un tipo de arte que todo el tiempo está como devorando sus fronteras. Y una vez que leí ese texto, como que encontré muchos autores que también rodean esa idea. Por ejemplo, Alain Badiou, con su texto del cine como experimentación filosófica, donde habla de la característica como impura del cine. O incluso Raúl Ruiz, cineasta chileno, con su capítulo del cine chamánico. Como muchos autores que hacen énfasis en esta característica del cine, que bueno, marcó mucho como lo que es mi mirada actual sobre el cine, y que fue un capítulo que marcó mucho como toda la selección de ese corpus. Y pensaba también como en esta frase de Goya, de el sueño de la razón produce monstruos, que es una frase, bueno, muy conocida y que se la puede agarrar para un montón de lados, pero que quizás en el primer capítulo la pensaba como cómo se dibujó, cómo se construyó la otredad, y ahora también la pensaba como el cine como sueño moderno, el cine como monstruo moderno, como que esa monstruosidad no solo es como esa definición negativa de oposición a la norma, sino como que también es esta posibilidad, bueno, en esta búsqueda estética que yo tenía, ¿no? De cómo construir desde ahí, cómo responderle a la ciencia o a la imagen canónica que se construía desde Bustillo.
Quería empezar como contando un poco sobre la obra de Manque Labanca, joven cineasta barilochense, vecino de mi adolescencia. Bueno, traje esta película que es la que trabajé más que nada en la tesis, que se llama Los Muertos 2, y también tiene otra película que se llama Esquí, que vamos a ver al final unos fragmentitos. Esquí tuvo como, se estrenó el año pasado en Berlinale, hace un par de semanas, hace una semana ganó ahora el FAB de Bariloche, el Festival Audiovisual de Bariloche, o sea, tuvo como bastante más visibilidad. Esta pasó un poco más desapercibida. Fue su tesis de graduación de la carrera de cine en la Universidad de La Plata, y siempre la describo como que es una película que es de ciencia ficción posapocalíptica adolescente. Ese es como el género que le puse. La película está partida en dos, tiene como una primera parte que es como esta ciencia ficción posapocalíptica, y la segunda parte es como toda una parte más documental, donde entrevista como a todos los que trabajaron en la película y reflexionan mucho sobre lo que quisieron hacer y sobre la facultad y sobre lo que salió y lo que no salió, como muy del proceso. Tiene como esas dos grandes mitades, y tiene estos dos personajes que son Henry y Piuquet, que son patagónicos. Esto lo sabemos por sus conversaciones y, por ejemplo, cómo describen como los tipos de nieve, ¿no? Si la nieve viene del este, es una nieve húmeda, o te acordás de tal nevada. Bueno, demuestran que tienen como un vínculo muy estrecho con el territorio que recorren, y por ciertos momentos de la película aparece este tipo de collage de imágenes que acabamos de ver, ¿no? Sería como una mezcla de flash forwards y flashbacks, ¿no? De pasados y futuros condensados, donde vemos como muchas escenas de la película mezcladas y filmadas a través de este prisma, ¿no? Esos prismas que se ven y que rompen la imagen en mil pedazos. Eh, y también hay todo un trabajo sonoro. Yo para todos los análisis de caso hice entrevistas, entrevisté a todos los artistas con los que trabajé, y bueno, por ejemplo, ahí me contaban que un criterio era que el sonido ambiente se convierta en música. La música fue trabajada con Antú Labanca, que es el hermano de Manque y que tienen una banda juntos. Entonces, por ejemplo, no sé, algo que empieza haciendo un ruido en la película empieza a generar un ritmo, y ese ritmo se va transformando en un motivo musical. Y la película se llama Los Muertos 2, y según me comentaba en la entrevista, esto era un poco como una suerte de sátira a la película de Lisandro Alonso, que fue una película así como muy, muy premiada, y que estuvo creo que en Cannes. Y también porque estos personajes están recorriendo, como yo lo llamaba, como los costados del paisaje turístico de Bariloche, ¿no? Van circulando por distintos tipos de espacios que, bueno, para los que somos de ahí son bastante reconocibles, quizás desde afuera no, pero por ejemplo está La Cantera o El Chatarrero, ese hotel donde estaban recién, que es un hotel que había sido diseñado para el turismo frente a una laguna y que fue en reiteradas ocasiones incendiado, y que es un lugar que hoy es como una suerte de centro cultural a cielo abierto porque está todo grafiteado y tiene murales, y cada tanto se organizan como no sé, música o algo, eventos ahí. Y este lugar también que estamos viendo acá, que se llama El Elefante Blanco, que fue un proyecto de un teatro en construcción ahí cerca del centro, y que quedó trunco por falta de financiamiento, que es algo muy frecuente. Como les comentaba, todo lo que es la dimensión cultural está desfinanciada en nuestra región. Y la película termina acá, ¿no? Entonces yo pensaba como que quizás el título venía a traer como estos espacios cementerio, o pensaba también como la idea de espacios zombie, ¿no? Como entre vivo y muerto, que no termina de morir y que se sigue reutilizando, pero a la misma vez son proyectos que tienen que ver con esta idea del turismo, que quedaron como truncos y también como cicatrices en el paisaje. Eh, y después están estas imágenes de Esquí, que es esta última película, que es un relato coral,
que tiene como eje el Cerro Catedral, que es el centro de esquí más grande de Latinoamérica, por el cual vienen muchos turistas principalmente en invierno. Y el relato va circulando por distintos personajes en torno al cerro, muchos de ellos son sus trabajadores, por ejemplo, estos chicos que estaban ahí recién, que son trabajadores del Cerro Catedral, pero que viven en el Alto, que es el barrio más vulnerable de Bariloche, que no está en los mapas turísticos y que casi nadie entra a ese barrio. Y bueno, y va mapeando como distintos personajes y distintas zonas de Bariloche que se van desprendiendo de esta. El catedral es como este mito neoliberal, ¿no? De la copa que rebalsa y del cual se nutre como la economía de Bariloche. Y bueno, si la pueden ver, no sé si la darán en Chile en algún momento, pero recomiendo mucho como ver cómo se mapea el espacio de Bariloche desde esa película con el Cerro Catedral como eje. Bien, y también menciono un poquito otros de los casos con los que trabajé en este capítulo. Como mencionaba, solo me detuve un poco más en el de Manque para poder profundizar un poquito como qué es lo que yo estaba pensando. Acá estamos viendo a Narcisa Hirsch, que es como ya como todo un hito de cine experimental argentino. Ella vive en Bariloche desde los años 60. Tiene un montón de películas, yo trabajé con bastantes, pero tiene un par de cortos llamados Patagonia, donde realiza estos retratos a los habitantes de la región, o sea, va recorriendo y va haciendo estos retratos con mirada a cámara, que como les mencionaba era algo que no aparecía en absoluto en todos los trabajos de archivos históricos que había hecho. Y bueno, y todo trabajado como desde la estética del cine experimental, que creo que fue el único caso de cine experimental que trabajé en la tesis, que venía a discutir esta idea como de vacío de cultura, tan presente que había yo observado en el primer capítulo. Acá también está Rubén Guzmán, que es profesor de la Universidad de Río Negro, tiene muchos como cortometrajes y mediometrajes, también trabajé con varios de ellos, y tiene como una suerte de serie, por ejemplo esto que vemos es Adelina, muy vinculadas a como retratar como modos de vida en la Patagonia, ya metiéndose como de lleno con personajes. En general trabaja como medio a las fronteras del Parque Nacional Nahuel Huapi, también trabaja bastante en la zona de Chubut, y va como indagando, como quizás un poco más antropológico, como estos modos de vida, de cómo se vive en la Patagonia. Después está el documental Puyehue, de Bruno Stecconi y Victoria Sayago, que, a ver si puedo mostrar, que es un documental, en principio parece como observacional, por su forma de usar la cámara. Bien, acá estábamos con Puyehue, que se propone registrar como 3 lugares que fueron afectados por las cenizas del volcán Puyehue, que, bueno, no mencioné antes, pero yo había trabajado en el capítulo 1 con el conflicto de fronteras entre Argentina y Chile, y como había cierta visión muy determinista de la naturaleza y de pensar a la cordillera como una barrera y una frontera natural, porque era un muro de piedra, y era gracioso que cuando pasó esto de la explosión del volcán decían como, ay, encima las cenizas que nos llegan son de Chile, como esta idea de que el volcán es chileno, entonces no debería afectar al lado argentino. Bueno, cuando un montón de estudios antropológicos hablan de la relación de los pueblos originarios de la región con la cordillera como un espacio de cruce que nunca se lo fue visto como una barrera, ¿no? Como una frontera natural. Bueno, y ellos mapean, digo mapean porque construyen como los espacios de Jacobasi, que es la línea sur, también perteneciente a la zona de la estepa, que fue el lugar como más vulnerado por la ceniza. Villa La Angostura, que es un lugar súper turístico, bastante cuico, dirían los chilenos, y Bariloche. Entonces son como un capítulo por espacio, pero si bien tienen como este registro muy observacional, es roto por momentos con estas intervenciones de Super 8, donde cambia completamente como el registro de la cámara, y también cierta idea
insertan como audios radiales de lo que decían como los políticos en ese momento, también un poco como una suerte de denuncia, porque creo que en un momento como que no saben bien ni dónde está pasando o se equivocan los nombres, como esta idea de la Patagonia como un territorio muy lejano del centro, que es Buenos Aires. Y ¿qué más les quería decir de este video? Y me interesaba mucho esta idea como del desastre socionatural, ¿no? Como este énfasis en la responsabilidad social, que bueno, en Chile hay mucho más como lo que se llama esto de las catástrofes naturales, que hay que incluirles este concepto de socionaturales, ¿no? Como por todo el artefacto político y cómo se puede prevenir o cómo se puede contener, y no dejarlo como, bueno, la naturaleza nos está castigando y listo. Y por Ya. último, Ya. sí. No, te iba a comentar que estaba congelado el No, video. le di stop short. Perfecto, perfecto. Y por último, esta videoinstalación de Escamaciones de lo Real, del grupo de cine Chipolletti, que la trabajaron como grupo, que es un grupo que tiene un festival ahí en Chipolletti, que es una videoinstalación que estuvo en el FAB, en el Festival Audiovisual de Bariloche, dentro de lo que es el Museo de la Patagonia, este museo histórico, como el único como museo con infraestructura que tenemos. Y la videoinstalación cruzaba como material de Super 8, material de VHS, una cámara de seguridad que estaba filmando el centro cívico que se veía por la ventana con la estatua de Roca, que es como el espacio de conflicto más fuerte de Bariloche, es donde se producen todas las marchas, donde muchas veces se quiere intervenir la estatua, se la quiere sacar, se pintan los pañuelos de la última dictadura, o sea, es un espacio que condensa como mucho de las tensiones sociales. Y trabajaban en todos los videos con materiales como distintos géneros, desde ficción, documental o video institucional, pero con esta idea de qué es Bariloche, qué define la identidad de esta ciudad, como buscando deconstruir como la identidad de esta ciudad. Traían, por ejemplo, archivo de Carlos Echeverría, que es el documentalista de nuestra zona, que hizo, por ejemplo, la película Juan como si nada hubiera sucedido, que fue muy, muy conocida porque es la primera película donde aparece una entrevista a un genocida, y es el primero en tocar este tema, ¿no? Y más que nada en Bariloche, que es como que está muy, muy difuminada el conflicto de la dictadura. Bien, bueno, vamos llegando al final, un poco a pensar las conclusiones que fui abordando, que tienen que ver con esta idea de lo monstruoso y de cómo se fue transformando, y fundamentalmente con esta propuesta de pensar como la investigación transdisciplinaria en arte, los cruces entre arte y ciencia, ¿no? Y, y quizás como lo monstruoso, como una suerte de epistemología, si se quiere, ¿no? Como pensar la posibilidad de concebir las identidades de los territorios, de las personas o de las formas artísticas como monstruosas. En ese sentido, el Atlas Nemocine Avi Barbour para mí fue como el ejemplo que me fascinó un montón, que tiene que ver con esta propuesta de hacer una historia del arte, pero sin texto, solo a través de imágenes, y también con imágenes que venían de múltiples proveniencias, no solo del campo de la historia del arte, que era la mayoría de los paneles que trabajaba, sino también publicidades, recortes de revistas, cartas de tarot, constelaciones de estrellas, como una herejía de contaminar esos campos, ¿no? Que pensemos también principios del siglo XX como lo que significaba como proponer una investigación de este tipo. Y también había algo que me interesaba trabajar, que tiene que ver con los mitos y las leyendas presentes en los territorios. Cuando estaba haciendo la tesis me enteré que se estaban haciendo dos películas, dos más bien serían falsos documentales, sobre la historia del Nahuelito, que es este plesiosaurio marino que vive en el lago Nahuel Huapi, que fue apareciendo en distintos momentos a lo largo de la historia, ¿no? Cada tanto salen los diarios, noticias,
que incluso hace 100 años, en 1922, hubo como un comando para cazarlo, que salió desde el Zoológico de Buenos Aires, y me acordaba como que yo soy de Buenos Aires y que la primera vez que yo fui a Bariloche fue a mis 10 años en un viaje turístico con mis abuelos, y paramos en un hotel frente al lago, y yo todas las noches iba a mirar por la ventana a ver si veía salir el Nahuelito del agua. Entonces pensaba como la potencia de la aparición de ese monstruo marino, ¿no? Que Bariloche está construida como esta ciudad, como la Suiza argentina, con esta idea turística y de belleza armoniosa, y a la misma vez tiene este mito que es que puede aparecer en cualquier momento un monstruo, y que de hecho cada tanto aparece y sale en los diarios. Em, Quería leerles como el, el cierre, pero desparramé todas las hojas. Eh, les leo el cierre solo porque prefiero decirlo como más bellamente como está por escrito. Hoy pienso en la potencia de esa posible aparición como una latencia en el paisaje. ¿Cómo dialoga este paisaje bello, turístico, con esa posible irrupción? Como dice Haraway, los monstruos han definido siempre los límites de la comunidad en las imágenes occidentales. Este plesiosaurio marino nos recuerda que no solo hay belleza, que no todo está controlado y que no todo puede ser visto o que no alcanza con ver. Lo cual me recordaba también a la definición de Flusser de caja negra, ¿no? Como ese mecanismo secreto de la máquina que no podemos como terminar de controlar. Y bueno, y para responderle a Bustillo, creemos que son los artistas quienes pueden dialogar con lo mítico, con lo espectral y con las latencias invisibles que son parte de todo espacio. Ahí encontraba como una suerte de promesa y de conciliación en el concepto de lo monstruoso, que lo monstruoso me servía tanto para pensar el territorio de la Patagonia, digamos, por esta historia de imágenes que lo iban construyendo en esa dirección, pero también para pensar en la posibilidad del arte con cajas negras y de la estética, ¿no? De estéticas que construyan como otra forma de vincularnos con los territorios que habitamos. No sé cómo estoy de tiempo, yo había traído como un par de las obras del anexo, pero no sé, siento que hablé un montón y quizás no alcanza el tiempo, no sé, comentame porque no tengo noción. Estamos bien en el tiempo. Quizás podríamos ver una, no sé, como para Buenísimo. conocer más. Eh, no les muestro todo, sino como simplemente les cuento un poquito, porque me interesa esto que mencionaba al principio de pensar como la retroalimentación entre lo que se llama teoría y práctica, ¿no? Práctica artística y pensar y escribir sobre arte. Eh, Quería compartir este trabajo que se llama Taxonomía de la desmesura, Laboratorio Isla Victoria. Fue un trabajo del 2018, y llegué a este trabajo porque estaba haciendo archivo en el Museo de la Patagonia buscando mapas históricos, y Eduardo, el señor del museo, me muestra un mapa de la Isla Victoria que me resultó como muy cautivante. Era un mapa forestal, un mapa de árboles, y bueno, y a raíz de eso como que me empecé a fascinar con la historia de la Isla Victoria, empecé a investigar. Es un proyecto de largo plazo, como casi todos los proyectos, supongo que son de largo plazo, o al menos los míos. Y bueno, comencé como convocé una amiga bióloga, Gabriela Clier, y comenzamos a pensar juntas como cómo se construyó la naturaleza en esta isla, que es una isla que tuvo como un vivero forestal muy importante, de la cual se forestó como gran parte de lo que es el paisaje de Bariloche y otros lugares como emblemáticos de la Argentina. También es un lugar que tiene un arboretum, esto significa como que tiene, yo lo llamo un diccionario de árboles, pero es como que tiene árboles de todos los continentes. Eh, y bueno, empezamos a trabajar mucho como con la idea de naturaleza, y a la par que investigábamos y hacíamos como ponencias y papers y todo eso, me fue surgiendo como esta propuesta de hacer una videoinstalación. Esta foto es uno de los montajes que tuvo la videoinstalación, que el video
narraba como mi experiencia como investigadora, como este viaje de ir a la isla, está como narrado en 3 días de viaje de investigación, y a la misma vez me interesaba, como con esto que les menciono del proceso y del conocimiento situado, poner, vieron que los dos montajes tienen el collage distinto, como que en este me lo hicieron al revés, pero no importa, poner todos los materiales y todos los archivos con los que yo iba trabajando para mi investigación y que sean parte también de la obra, y de hecho son parte del video, porque vamos a llegar hasta ahí. Porque yo en el video también estoy construyendo, o mejor dicho, simulando que estoy construyendo ese collage de archivos, que es el que después estamos viendo en la pared. Entonces, en cierto momento está como este desdoblamiento entre el collage del video y el collage de la pared, que aparecen como en simultáneo, y en el mejor de los casos a la misma escala, que no siempre lo pude lograr las veces que la monté. Pero sí, como que las reflexiones en torno a la Isla Victoria iban mucho en torno a esto que yo les mencionaba de cómo yo iba pensando el paisaje y el territorio como algo constitutivamente monstruoso. Pensaba como en la isla como un espacio monstruoso, donde en general las islas, ya sea por la positiva o por la negativa, son espacios de excepción, ¿no? Donde muchas veces en las islas hay cárceles, o son las islas de la fantasía, donde todo puede suceder, como siempre es un espacio que pareciera tener como reglas distintas a las del continente. Y también muy vinculada a esto de cómo fue la construcción de naturaleza en Patagonia, qué idea de naturaleza se fue manejando, se fue construyendo, y cómo esa idea de naturaleza impregnó lo que es la idea del paisaje que tenemos. Entonces, en ese sentido, esta isla era como muy emblemática para lo que fue la construcción de esta idea de, por ejemplo, Bariloche como la Suiza argentina. Cabe mencionar que hoy la isla, en el vivero, solamente planta autóctonas, y se están empezando a talar muchas de las exóticas que fueron plantadas años antes. Entonces también es un espacio donde se puede ver esta marcha y marcha y contradicciones de proyectos, y la naturaleza siempre como a disposición de los mandatos políticos o económicos de la época, ¿no? Como, bueno, ahora conviene forestar con exóticas porque son lindas, porque hay que hacer el arboretum, plantamos, no, ahora hay que talarlas, se retrocede. Y después tenía esta suerte de epílogo donde yo fui a entrevistar a trabajadores de un herbario y a un dibujante científico, y pensar ya como esta idea de representación de la naturaleza que hace la ciencia. En este sentido, el testimonio de Marcelo Morelo, el dibujante, fue clave, porque hablaba de que él recibía la planta muerta, la copiaba, pero la tenía que copiar como si estuviera viva. Entonces yo le decía, eso es como un acto de magia, como, digo, el cine trabaja con fantasmas, ¿no? Porque podemos ver otros tiempos o personas que ya no están, y tu dibujo científico también está trayendo a la vida una planta que ahora está disecada y está muerta, y encima te tenés que imaginar cómo sería su forma. Bueno, nada, me interesaba pensar como todos esos dilemas de cómo la ciencia suele representar a la naturaleza, que estaba muy vinculado con lo que yo había estado trabajando en el primer capítulo. Así que bueno, quería traer un ejemplito para ver cómo se pueden como retroalimentar y repensar. Bueno, y de hecho, esta reflexión sobre el dibujo científico después terminó formando parte de un artículo académico, ¿no? Digo, como un ejemplo de cómo se va y viene entre esos campos, y nada, defender ahí la investigación artística como una forma de conocimiento también. Bueno, ahora sí, yo entro como en trance y no sé si pasaron 2 horas, 15 minutos. Sí, me parece que la idea del trance También. da cuenta bien de lo que ocurrió, porque yo también un poco estaba en eso, ¿no? Como en esta suerte como de constelación entre medio
perdido y conectando la multiplicidad de cosas, pero perdido en el sentido No, de me gusta que la gente se pierda, después se reencuentra y se pierde y se mezcla. es que esto de entrar en un territorio al principio tener eh, como esa sensación de desorientación y cómo luego todas estas imágenes y estos elementos van como van como construyéndose, ¿no? Como caminos. eh, es muy interesante, pero además también como todo está pensado a partir de las imágenes, también tiene esto como medio alucinatorio, ¿no? Eh, Ahora, bueno, les invito a quienes nos están escuchando a dejar sus comentarios, preguntas. Tenemos un rato para conversar. Eh, Ah, justo vi que pidieron la bibliografía y yo la puse en el video, la voy a compartir así la pueden ver, sí, eh, sí, porque yo igual leo de toda la plaquita. leo la pregunta de Daniela Pafundi que dice, gracias Maya, ¿podrías recomendarnos bibliografía sobre lo monstruoso que te haya interesado? Y estaba ahí, ¿no? Sí, que yo había hecho las plaquitas porque para que estén todos los nombres de tanto los artistas con los que trabajé. Bueno, acá está el corpus de obra fotográfica, no sé si a alguien le interesa algo en particular. Pozo de Aire, Room with a View, Te escribo en este bello lugar, Huemul y Paisajes Instamáticos, que creo que ahora le cambió el nombre Daniela, pero Elementos del Paisaje creo que se llama ahora, hizo un librito. Eh, Importante nada, mencionar y agradecer a todos los artistas que no solo me dieron sus obras, sino que también su tiempo para entrevistar. Ah, perdón. Y acá, corpus audiovisual, que acá puse lo que trabajé, pero también otras cosas que vi que me ayudaron a pensar, a aprender, etcétera, ¿no? Puyehue, que es la que les comentaba el volcán, Los Muertos 2, Esquí, El mito de Narcisa Hirsch, Aleph, copié dos veces El mito de Narciso, perdón. Ah, no, porque es un corto y un largo. Aurelia Antoine, Rey de la Patagonia, también de Narcisa Hirsch. Bueno, los cortometrajes de Narcisa que llaman Patagonia. De Guzmán, La Ciudadela, Imágenes de ningún lugar, Amelina. Después Excavaciones de lo real, que era la bioinstalación. Y después digamos, audiovisuales que eran parte del primer capítulo, Bariloche en primavera, Sucesos argentinos, Noticiero Panamericano, bueno, esto es como más de Archivo General de la Nación, hay algunos que están también en YouTube si los quieren ver. Y placas de bibliografía, que esto sí es mucho, no las voy a leer. Pero bueno, creo Pero que fui mencionando la mayoría. pero la podemos dejar ahí mientras, Sí, la dejamos ahí y las así pueden copio. ir, eso, pueden ir apuntando las que les interese mientras vamos conversando. Bueno, yo tengo varias cosas, pero veo que ahí llegó una pregunta, o pregunta comentario, entonces Leo, dice, Nicolás Sánchez dice, hola Maya, un gusto haberte escuchado. Mi pregunta es, ¿existe la monstruosidad solo en la periferia de la sociedad o es que también puede ser parte de ella, como por ejemplo ese capitalismo que depreda y explota la naturaleza? Si existe solamente en la periferia, Mm, yo creo que, bueno, algo que charlaba mucho con mi directora de la tesis, Paula Núñez, ella hacía mucho énfasis en cómo en los territorios de frontera eh, se suele aparecer este concepto de lo monstruoso, de lo normal o de lo que debe ser civilizado. Bueno, algo que debería haber mencionado es que la Patagonia es el último territorio que ingresa a la Argentina, ¿no? Como que también eso marca mucho como la impronta. Y entonces, en general, los centros, vamos a decir, si pensamos en centro y periferia, como propone Nico, eh, suelen ser los espacios donde, entre comillas, ¿no? Más rápidamente se define la identidad y marcan como la identidad del país, ¿no? En nuestro caso es Buenos Aires, en el de ustedes Santiago, y los demás lugares es como que van de a poquito como recibiendo ese proyecto identitario, en nuestro caso argentinizador. Eh, entonces creo que por esa razón siempre como que a simple vista
lo que pensamos como monstruoso es más como una característica de lo periférico, ¿no? Lo que yo creo es que toda identidad es monstruosa, solamente que es como la construcción o el simulacro de no lo es lo que está operando. Y ahí, no sé si Nico quiere hablar o si puede hablar, pero como la conexión con lo del capitalismo, o sea, obviamente el capitalismo toca todas las, o sea, no solo toca todos los territorios, sino que también me parece que es responsable de que pensemos los territorios como centro y periferia, por ejemplo, ¿no? O sea, como eso también es una estructura espacial que crea el sistema capitalista en sus múltiples transformaciones, que también es un monstruo que se va transformando. No sé si Nico quiere por ahí como conectarme un poquito más eso, o no sé si respondí, me quedo con la duda si respondí. Sí, igual puede si quisiera, Nicolás puede agregar algo. Mientras vemos si se incorpora algo más y si llega alguna otra comentario, alguna pregunta. Yo también, bueno, quería hacer una pregunta, pero hay muchas cosas que me resultan muy interesantes para pensar varias cosas. Lo del paisaje es algo que también me interesa muchísimo, ¿no? Como esta idea de cómo se construye el paisaje a partir de todos estos materiales, de todos estos, de todas estas capas, ¿no? Sí. Y hay algo que, como esta idea que tú planteas al inicio, que me parece como punto de origen, esto de que los mapas tienen una retórica de neutralidad, ¿no? Casi como que hubiera una suerte como de limpieza, ¿no? Como de higienización del paisaje, pero que después como con la investigación como que eso se abre, ¿no? Y aparecen todas estas multiplicidad de capas y tiempos que son además como muy heterogéneos, contradictorios en algunos casos, como incluso visualmente, ¿no? Materialmente, como las texturas, los colores, las luces, ¿no? Como todo. Y, me hacía pensar, bueno, además de lo que tú mencionaste, como de lo de Comolli o de Bazán, como esto del arte impuro, del cine impuro. Me hacía pensar también no sé si lo abordaste en algún momento o lo viste en algún momento, esto de Uberman habla mucho de esta idea como de la discontinuidad, de los anacronismos, de hecho habla mucho de la supervivencia, ¿no? Como estos rasgos y estas Sí. marcas que van como permaneciendo en el tiempo y que podrían ser rastreadas como a partir como del trabajo que tú haces. Y, y además como esta idea que a mí me resulta muy potente, que está en tu trabajo, esto como de cómo esta heterogeneidad de materiales lo que hacen de alguna forma es como construir como otro modelo de tiempos, ¿no? Como, que de alguna forma le contesta como al tiempo histórico, ¿no? Como al relato Claro. lineal, como probatorio, ¿no? Y en ese sentido, y aquí va mi pregunta, y es que, y está relacionado con lo que decía al principio, ¿no? Con esto como de perderse, porque hay muchísimos materiales y muchísimas conexiones. Entonces, eh, quería pedirte si podías, por ejemplo, o si dentro de la investigación habían algunos elementos que uno podría entender como esas marcas como precisas o esos gestos o esas supervivencias que se repiten. Un poco en esa idea de la repetición, ¿no? Del gesto que se repite como marca que va apareciendo en estas múltiples capas, ¿no? Eh, como haciendo una suerte de síntesis, cuáles podrían ser dentro de toda esta multiplicidad, cuáles podrían ser esos gestos que... En los materiales,
Sí, yo diría más que o sea, no solo los materiales, sino que la multiplicidad de elementos, porque pueden ser también cuestiones que aparecen en los materiales que también luego se contrastan con los relatos, las memorias, pero algunos elementos como que tú, digamos, pudieras como puntualizar que quizás son los que aparecen con mayor constancia en esta idea del paisaje de la Ah, Patagonia. ok. Creo que entendí, porque te seguí todo el recorrido, también me perdí y eso, para mí perderse es parte de encontrarse, así que está muy bien. Me quedé pensando en algo de los mapas, que, bueno, quizás en el apuro tampoco lo dije, pero ese primer trabajo que se los puedo pasar, que se llama Cómo se cartografía una frontera, que está ahí en esa página ISU, hay como un libro que compilaron, que fue un encuentro que hubo en Quito, en Ecuador. Eh, yo trabajaba como este arco narrativo de los mapas y la estética de los mapas, ¿no? Como por ejemplo, a ver si lo encuentro en este lío de archivos acá. Por ejemplo, este mapa de lo que fue la conquista del desierto es un mapa que hace Olascuaga, que después fue como intendente de Neuquén, obviamente como del lado de los militares. Es un mapa que estas rayitas que vemos acá, así estas como peluchitos, son la frontera militar anterior. Entonces es un mapa que tiene esto que vos decís, ¿no? Distintas capas espaciales y temporales, o sea, es como, yo pensaba que era como un mapa casi cinematográfico en el sentido de que hay distintas temporalidades conviviendo en ese mapa, no como los mapas actuales que estamos acostumbrados, que son como una foto del Mm, territorio, ¿no? Como congelado. claro. Entonces yo también rastreaba como eso, como cómo fue desapareciendo las huellas del autor o las huellas del proceso, las huellas de la temporalidad. Descubrí que en cierto momento histórico estaba esto de los mapas de autor, que muchas veces eran también bitácoras de viaje, ¿no? Estaba el mapa, pero también estaban como, acá paramos a dormir 3 noches, y eso estaba escrito en el mapa. Y cómo llegamos a este, como también este recorrido estético, si se quiere, no de un mapa más monstruoso, en el sentido de que tiene huellas, tiene marcas, tiene autor, a un mapa hecho por un satélite virtual, un mapa hegemónico, que casi todos usamos el mismo mapa, que no lo quiero ni nombrar. Nada, como que algo de ese recorrido, de ese Mm, trabajo que quedó fuera de la tesis, me marcó mucho como también estos procesos como visuales que vamos atravesando. Y en el sentido de pensar, para mí esto podría ser un ejemplo de, creo que te estoy un poco respondiendo, no sé si es así, mm. como podría ser un ejemplo de un material del uso de un material o de una forma de representación del territorio. Y después sí como esto que viene de las vanguardias, ¿no? Por ejemplo, evidenciar el tema del dispositivo, ¿no? Que tanto en los ejemplos de fotografía, acá por ejemplo, no, en los ejemplos de fotografía como de audiovisual que trabajé, en muchos casos estaba esto que yo vinculaba al conocimiento situado, de decir, bueno, no sé, estoy, por ejemplo, Dani Gineste, que es la que fotografía la estepa y que tiene estos como errores en la cámara, bueno, que hay que retroceder mucho. Como algo de ese espíritu de Bertov también, bueno, este Mm. tipo de imágenes, ¿no? De la estepa, que, o sea, acá yo veía no solo ella estar retratando este territorio que fue nombrado desierto y que supuestamente no sirve para nada y que el turismo no sabe bien qué hacer y tratan de inventar cosas para incorporarlo al circuito turístico y medio que falla, y que en apariencia tiene como una vegetación muy homogénea y obviamente sabemos que no es así, que tiene como mucha biodiversidad, etc. Bueno, no solo retrata ese espacio, sino va como con esta cámara que no sabe usar, bueno, esto también es parte de unos collages que ella hace, y termina encontrando en el error que le produce la torpeza de no saber usar esa cámara, como el acierto que termina como marcando la impronta de su obra, ¿no? Entonces, nada, también ahí vemos esta idea acá están también otras imágenes, estas ideas de proceso, de aprendizaje, ¿no? De que el conocimiento no se da como de una vez y para siempre, o que
no estamos viendo como la imagen perfecta, o hace de ese aprendizaje como lo que termina siendo, entre comillas, el resultado final. A ver, ¿qué más? ¿La pregunta iba por ese lado o la estoy agarrando para cualquier lado, Cristian? Decime. No, no, está muy bien, está muy bien. Sí, sí, sí. No, De bueno, hecho, después esto. ¿Vos viste La idea de un lago de sí, la película? sí, sí, Que me está acordaba basada en este también. libro. Ahora en esto de los errores, como que también me surgió, acordaba, me surgió que lo nombraste al principio, ¿no? Como esto de, bueno, lo de Flusser con las cajas, pero también me acordaba esta idea de Flusser que lo mencionó también Andrea ayer, esto como de los aparatos, ¿no? Los dispositivos como que finalmente tienen un cierto código y está como peligro, ¿no? O posibilidad de volverse como funcionario del aparato, Claro, estando siempre en ese código y cómo salir de ese código, quizá en ese escape, en esa salida del código que comporta el aparato, aparecen otras cosas, y ahí me hace mucho sentido esto que esa salida o ese error, entre comillas, permita que aparezca algo del paisaje que quizá con el código, digamos, del propio aparato solamente no aparecería, ¿no? Esto de que la monstruosidad también está en el propio material que surge en las obras, no solo como una sí, cuestión teórica. y como en la interacción con esto, como pensando en Cyborg, ¿no? Mm, Como en esa relación se crea, o sea, pensando también como la cámara como algo con capacidad de agencia, digamos, ¿no? Como que la cámara también es parte de lo que se está produciendo ahí, o sea, es como toda esa relación lo que genera como la obra o el retrato, o lo que fuera. Eh, Eso me sí. parece interesante. Y también, por ejemplo, no sé, en la película de Manque, como no sé, buscaban hacer filmar con este prisma, cómo también uno va como explorando, ¿no? Las técnicas y los materiales para trabajar la imagen, ¿no? Como que siempre hay como ciertas como reglas que se ponen, o sea, así como el dibujo científico tiene reglas de cómo debe dibujar a la planta, como si Mm. estuviera viva, aunque esté muerta, eh, también los artistas están como constantemente investigando esos materiales de cómo manejo esta cámara o cómo la intervengo o cómo la juego en contra o a favor. Eso me parece como rescatable. Claro, Eh, también empieza a ser una respuesta al, al uso de usuario, ¿no? Que hace quizá ese uso más institucional o corporativo o empresarial, de ese mapa que tú no quieres nombrar, ¿no? Por ejemplo. Quería, vos mencionaste a Didi Uberman, que si bien yo no lo indagué tanto para la tesis, o sea, siento que igual leo como sus fuentes, ¿no? Como Walter Benjamin, Avi Mm, Barbour, claro. pero sí hay un texto para responderle a Daniela que preguntó por textos de monstruosidad. Hay un texto que para mí fue re fundamental de la tesis y que está mucho en las conclusiones, que es Cómo llevar el mundo a cuestas, Mm. Atlas, de la muestra que se hizo en Reina Sofía, es como un texto de la muestra, pero nada, tiene un montón de puntas súper interesantes, creo que está en internet para descargar, si no se los puedo mandar. Ah, y también decir que la tesis, si la googlean, está ahí como cargada en la Universidad de La Plata, digo, es un embole leer una tesis entera. Ojalá un día la chique y haga un libro, pero digo, como si a alguien le interesó algo, puede como recurrir a ese PDF y buscarlo también, está disponible. Vi que hay más preguntas, pero Sí, llegaron dos más. Bueno, el Nicolás menciona algo también y Germán, pero como lo de Nicolás quedó pendiente, leo lo de Nicolás y luego lo de Germán. A ver, dice Nicolás Sánchez, me llama la atención lo que habías mencionado anteriormente respecto al volcán y sus cenizas, algo que muestra que muchas veces en las fronteras se toma responsabilidad de lo que es más conveniente, además de tratar de modificar el entorno de la Patagonia, haciéndolo más paradisíaco o que cumpla las expectativas de un lugar muchas veces europeo. ¿Será que
se es para quitar o disimular ese miedo que produce lo monstruoso, pero por lo demás, la pregunta está respondida. Muchas gracias. Bueno, otra cosa, como los parques nacionales siempre están en zonas de frontera, ¿no? El Parque Nacional, que es este proyecto como de la naturaleza prístina, virgen, como algo intocado. La tesis de mi directora, por ejemplo, había sido sobre el ecofeminismo y cómo los parques nacionales como construyen a la naturaleza como una mujer débil, una princesa que debe ser protegida. Bueno, rastreaba todos esos significantes en torno a la naturaleza y qué concepción de naturaleza está operando en el Parque Nacional. No quiero bardear los parques nacionales y creo que está bien que existan, pero también como desentrañar como el objetivo político del Parque Nacional, o toda esta tendencia que está habiendo ahora, por ejemplo, que, no sé, Piñera tiene un espacio de conservación en Chiloé, creo, no sé, como qué pasa ahí también, como con este discurso de cuidemos y salvemos a la naturaleza, y como la contracara política económica que también tiene eso, ¿no? Y eso no casualmente pasa mucho en las zonas de frontera, que siempre son como las zonas más frágiles, y ni hablar nuestra frontera Chile-Argentina, que tuvo tanta disputa tan larga, incluso hasta el año 82. Sí, son zonas frágiles y también zonas como de intercambio, de cierta indeterminación, de cierta ambigüedad que hace que surjan toda esta multiplicidad también de elementos, ¿no? Sí, más porosas. Más porosas, claro. Y Germán dice Maya, Germán Martínez, dice Maya, primero que todo felicitarte por tu investigación, es súper interesante tu apoyo visual. Tuve la fortuna de vivir en Patagonia, chilena, durante 8 meses, mientras grababa una especie de documental. Quería preguntarte algo más desde el punto de vista de realizadora. ¿Qué tipo de reflexión haces hoy en día al enfrentarte a tu tesis, ya con una visión más relajada luego de dejarla descansar? Lo pregunto ya que me quedó rondando una frase que mencionabas del cine como experimentación, como una experimentación filosófica inherente al ser humano. Espero que se entienda, dice Germán. Ajá. Gracias, Germán. Bueno, muy relajada, muy personal la pregunta, la respondo desde ese lugar. Eh, no, primero, como terminar una tesis, bueno, Cristian, vos ya también pasaste por esto, ¿no? Sí, Queda algo. un cansancio y una suerte de amor-odio a lo que uno estuvo investigando muy fuerte, ¿no? Como, por un lado es como que sabes bastante de algo y a la misma vez no querés hablar más de ese tema. Bueno, esa como contradicción que uno tiene, pero a la misma vez es real como todas las preguntas que se te abren. En este caso que yo mencionaba, como las preguntas que tengo, como cómo me fue apareciendo Chile a lo largo de mi proceso, en el sentido de que iba leyendo investigadores chilenos, no sé, como Catarina Valdés, Rodrigo Wood, bueno, distintos autores, bueno, ahora Andrea Soto Calderón también la estuve leyendo, y cómo iba viendo también artistas chilenos que trabajaban con estos temas. Creo que Chile tiene una tradición artística más vinculada al tema del territorio, cosa que en Argentina no es muy frecuente, debo decir, mal que me pese a mí. Entonces, bueno, me fui ahí como copando mucho con Chile, y al punto de que hoy presenté ese proyecto de beca postdoctoral que tiene que ver con eso. Eh, lo del cine como experimentación filosófica es algo que lo creo desde que conocí el cine, quizás diría, porque yo entré al cine por el cine ensayo. Mi tesis de licenciatura en comunicación fue un video ensayo, y investigué y leí mucho sobre cine ensayo, o sea que mi primer como acercamiento al cine fue decir como, se puede hacer filosofía con imágenes, y como descubrir eso me abrió así como un mundo, y creo que de a poquito voy tratando de salirme de ahí. Estoy haciendo un documental hace muchos años y voy tratando de salirme del cine ensayo, pero creo que igual se nota que es como mi primer amor. Eh, y nada, creo que seguiría apostando a esto como que los artistas, o sea, los que se consideran como artistas visuales, tomen como esta idea de la investigación y la importancia de la investigación para todo proceso, y viceversa, que los académicos estemos atentos también a los procesos artísticos y a cómo también nos pueden como generar
ideas o otras formas de acercamiento como a la materia del mundo. No sé, siento que me gusta esa frontera, me gusta esa mezcla, me gusta mezclar esos dos mundos y creo que por suerte cada vez están más mezclados, o sea, creo que hoy en día, nada, eh, están bastante contaminados, pero bueno, eso es como lo que me queda y a lo que sigo apostando, a esos cruces. Tampoco sé si te respondí, pero bueno, uno nunca sabe si responde. No, sí. Eh, bueno, tenemos que ir cerrando, pero estaba pensando en algo que, como esto de que los espacios del seminario van avanzando, y uno siempre se queda con cosas del día anterior y se van generando como estos cruces, y me quedó mucho como una de las cosas que decía Andrea ayer, esto de cómo gestar otro tipo de imágenes, que no estén adaptadas o que sean insubordinadas, ¿no? Como pensar cómo hacer que emerjan otro tipo de imágenes. Y pensaba, que quizás esa pregunta también uno la podría trasladar eh, a las constelaciones o a los mapas, ¿no? Cómo hacer que surjan otro tipo de mapas o otros tipos de paisaje también, ¿no? Como, Sí. pensando un poco en todo tu trabajo, eh, sobre todo también porque con todos estos materiales, que surgen y estas conexiones o nuevas conexiones, como que aparecen como ciertos espacios como no sé cómo llamarlos, como de indeterminación, ¿no? Donde uno pudiera como también encontrar otras posibilidades de pensar o de contar o de entender, ¿no? Aquello que tenemos alrededor. Yo me quedo con Sí, eso. y pensar cómo las imágenes no son solo imágenes, no solo son visibles, sino que construyen territorio, construyen realidades, construyen paisaje, como esa dimensión me parece re importante y en ese sentido, como los mapas, ¿no? Que son imágenes, pero son imágenes que nos hacen habitar el espacio de cierto modo. Entonces, como pensar en las imágenes como mapas también, con esa encarnadura que tienen. Como quería hacer énfasis en eso, perdón. No, totalmente, estoy súper de acuerdo. Y de hecho, Andrea también decía esto, ¿no? Como terminó hablando de la imaginación y de la imaginación material, y también entender la imaginación no solo como un proceso, o un estado, aparte de la realidad, sino que también como un, como un lugar donde se crea la realidad también, ¿no? Y un poco en el sentido de lo que está mencionando sobre las imágenes, ¿no? Como que las La imágenes también. performatividad, diría yo. Claro. Eh, sí, sí, sí. Y que además siempre está todo cruzado por la materia, ¿no? Por lo material. Sí, que por suerte ahora se está mirando más eso, ¿no? Con los nuevos materialismos, como Sí. me parece muy saludable. Bueno, Maya, muchísimas gracias, eh, por todo, por la presentación, por permitirnos conocer más tu investigación, por las ideas, por las reflexiones. eh, y espero que nos volvamos a encontrar en otro momento más adelante para seguir conversando, como son, ya lo decía ayer, como con Andrea y con Paola, que son, problemas y cuestiones que nos agotan y que nos permiten seguir como, pensando distintas cosas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy día, por tu presentación. No, gracias a ustedes por este espacio hermoso, la verdad. Ahora me voy a quedar con lo que sigue. Buenísimo. Y también, agradecer a todos y a todas quienes nos, acompañaron y escucharon en esta mañana, quienes también compartieron sus comentarios y preguntas. Y, les dejo muy invitados e invitadas para, la próxima conferencia, eh, que, se realizará a las 12 horas, en un ratito más, donde vamos a estar con Jorge Caballero Ramos de Colombia. Así que nada, nos vemos dentro de un rato. Chao, Maya, un abrazo. Que estés bien. Chao, gracias.